Propuesta histórica ha llamado el alcalde de Utrera, José María Villalobos, a la bajada del tipo impositivo del IBI, así como una serie de bonificaciones que se incluirán en relación a este impuesto y que se llevó al pleno ordinario de este martes 13 de octubre. Con esta bajada del IBI se da respuesta al compromiso adquirido por los dos grupos políticos que conforman el gobierno municipal, PSOE e Izquierda Unida, y se intenta también rebajar la presión fiscal que supone el IBI. El compromiso que habíamos adquirido los dos grupos que formamos parte del gobierno era, de alguna manera, intentar rebajar la presión fiscal que sufren los utreranos y sobre todo el incremento a través del gran impuesto que pagamos a nivel municipal, que es el impuesto de bienes inmuebles, el IBI o la contribución. Y bueno, pues sinceramente creo que lo hemos conseguido, ¿no? Yo creo que es importante este mensaje. El año que viene va a bajar el IBI en Utrera y creo que no es baladí esta circunstancia porque es la primera vez que va a ocurrir, ya no solo en democracia, sino antiguamente eran los arbitrios municipales que tampoco bajaban nunca, ¿no? Sino que realmente el gran impuesto municipal, que es la contribución, va a ser la primera vez que baje. Otros de los anuncios que ha realizado el alcalde en rueda de prensa junto a la delegada municipal de Hacienda, Ana Cerrillo, y el portavoz de Izquierda Unida y socio de gobierno, Carlos Guirao, es que además de esta rebaja del IBI urbano se congelarán el resto de impuestos y tasas como el IBI rústico, recogida de basuras, impuesto de vehículos, piscina, instalaciones deportivas y culturales. En este sentido, vamos a bajar el IBI urbano, como ya les he adelantado, la contribución. Quedan congelados el resto de impuestos y de tasas, es decir, la contribución rústica queda congelada, la tasa de basura sigue congelada, a pesar de que ya es verdad que nos vamos acercando a los límites en los que nos tendremos que empezar a replantear ciertas cosas, pero de momento sigue congelada. El impuesto de vehículos, el famoso sellito, se congela también para el año que viene. Y todos los precios públicos y tasas se congelan para el año que viene. Me refiero a la piscina, instalaciones deportivas, instalaciones culturales, es decir, todas las veces que cualquier ciudadano de Utrera le tiene que pagar algo al ayuntamiento. Pero lo más importante, porque es el gran impuesto municipal, es la contribución, el IBI, que va a bajar. La bajada de la contribución es una medida que beneficiará a 30.000 contribuyentes y es para el alcalde la forma de devolver al ayuntamiento el esfuerzo realizado por los ciudadanos durante los últimos 12 años pagando este impuesto con sus subidas. Todo el tema del IBI, pues todas las personas que pagan la contribución en Utrera, es decir, aproximadamente unos 30.000 contribuyentes. Es verdad que en los últimos 12 años el recibo medio del IBI ha estado subiendo, hasta que ha llegado un momento en que entendemos que es hora de que el ayuntamiento vaya devolviendo a los ciudadanos ese esfuerzo que durante tanto tiempo los utreranos han hecho para que los servicios públicos se puedan ir manteniendo. La rebaja del tipo impositivo supondrá un ahorro directo de 135.000 euros para los utreranos, a los que se sumarán 100.000 euros en el caso de los recibos que estén domiciliados por banco. Esta cantidad servirá para fomentar la actividad económica en Utrera y rebajar de alguna manera la presión fiscal sobre las familias. Esta rebaja del IBI entrará en vigor en 2016. La rebaja del impuesto de bienes inmuebles ha sido posible gracias a la congelación del valor catastral, en lugar de subirlo un 10% a todas las viviendas como se recomendaba desde el Gobierno estatal. Yo creo que es posible por varias razones. En primer lugar, porque el valor catastral se congela el año 2016. Y es importante también ese hecho. Nada más llegar nosotros al Gobierno, tuvimos la opción, porque el Gobierno central, el Gobierno de España, así nos abrió, digamos, el abanico, de poder subir el 10% el valor catastral de todos los inmuebles de la localidad. Y decidimos que no. ¿Por qué? Porque esto no solo tiene repercusión en el IBI. Podíamos haber dicho, subimos el 10% el valor catastral y bajamos el 10% el coeficiente que se le aplica al valor catastral para determinar lo que cada uno paga de IBI. Pero eso no tiene solo opciones, no tiene solo consecuencias en el IBI, tiene consecuencias en otros impuestos, como, por ejemplo, el impuesto de plusvalía,
las donaciones, las sucesiones, tiene incluso impacto en las becas. Por lo tanto, hemos decidido, yo decidí en su día y luego evidentemente con el respaldo de todo el Gobierno, congelar el año que viene el 10%, no aplicar esa subida del 10% que nos proponía el Gobierno. Para José María Villalobos tiene más valor este gesto del Gobierno, pues en los últimos 12 años las mayores subidas del IBI se han producido en 2008 y 2012, en ambos casos el año después de haberse celebrado las elecciones municipales. En este caso, para 2016, el Gobierno municipal PSOE-Izquierda Unida propone la bajada efectiva del IBI del 1,7% más otro punto porcentual al que tienen acceso todos los ciudadanos que tengan domiciliado por el banco el recibo correspondiente a este impuesto. Me gustaría recalcar dos cosas, porque creo que tiene todavía más valor el gesto que el Gobierno está teniendo. Si ustedes se fijan, las dos mayores subidas se producen en el año 2008 y en el año 2012. En concreto, la de 2008 del 13,88 y la de 2012 del 15,7%, que curiosamente coinciden con los años después de las elecciones. Una vez que un Gobierno llegaba al poder, el primer año de su mandato subía los impuestos y luego mantenía cierta moderación a lo largo de los años siguientes. Fue lo que pasó en el mandato pasado. Subieron un 15,7% en el año 2012 y luego 13, 14 y 15 se han mantenido a cero. Pero claro, la subida estuvo concentrada en el primer año. El primer año de mandato en el que se van a pagar los impuestos que este Gobierno pone encima de la mesa es el año 2016. Frente a subidas del 14% casi o de casi el 16%, nosotros vamos a proponer una bajada efectiva en el IBI del 1,7% más otro punto porcentual más al que tienen acceso todos los contribuyentes, porque va a ser a través de la domiciliación, simplemente la domiciliación del recibo. Cualquier recibo se puede domiciliar, por lo tanto cualquier recibo puede beneficiarse de esa bajada también adicional del 1%. Eso significa que cualquier recibo del impuesto de bienes inmuebles, cualquier recibo de la contribución se va a poder beneficiar. El año que viene, repito, después de año electoral, primer año de un Gobierno, de una bajada de en torno al 3%. En la actualidad solo hay un tercio de recibos domiciliados, que ya para el próximo año se verán beneficiados por este 1% adicional. Aproximadamente un tercio de los recibos domiciliados. Eso significa que ese tercio de ciudadanos que tienen el recibo domiciliado ya directamente se van a ver beneficiados de ese 1% y los otros 2 tercios pues en cualquier momento también lo van a poder hacer. Se incluye una nueva bonificación de hasta el 15% en la contribución durante 2 años para las viviendas que incorporen energías renovables, que es acumulable al casi 3% ya propuesto. Vamos a incluir también una bonificación nueva a las viviendas que incorporen energías renovables, hagan obras en las que supongan la incorporación de energías renovables. Es decir, a todas aquellas viviendas que incorporen, por ejemplo, el agua caliente sanitaria, placas fotovoltaicas, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos que ahora mismo, precisamente, el Gobierno de Rajoy pues, ha tomado medidas en el sentido contrario y nosotros queremos hacer lo contrario. Vamos a proponer bonificaciones de hasta el 15% en la contribución durante 2 años para las viviendas que incorporen energías renovables. Ese 15% es adicional a ese 3% que estábamos hablando, con lo cual una vivienda que incorpore energías renovables pues, puede llegar a tener una bonificación durante los 2 próximos años de en torno al 20% del IBI. Está previsto que en las ordenanzas que se llevarán a pleno extraordinario en los próximos días incluya un recargo del 50% que se aplicará a las viviendas vacías, especialmente las que pertenezcan a entidades financieras. También está previsto en la ordenanza, no en la que se lleva hoy, pero sí en la que se va a llevar al próximo pleno extraordinario, que será o el viernes o el martes que viene, un recargo a las viviendas vacías, especialmente las de las entidades financieras. Es algo que ya nos habíamos propuesto y que se había propuesto en este ayuntamiento desde hace tiempo, pero que no se llegaba nunca a que quedara recogido normativamente, y la realidad es que hay muchas viviendas desocupadas en Utrera. El último censo que tenemos del año 2011 del Instituto Nacional de Estadística habla del orden de 2.000 viviendas desocupadas. Habrá que ver realmente cuál es la situación hoy. Frente a esas 2.000 viviendas desocupadas, es verdad que hay una fuerte demanda de vivienda
pues, de personas jóvenes, de personas que necesitan viviendas con algún tipo de renta que tenga alguna bonificación. Entonces, frente a eso, a esa situación, el ayuntamiento no puede vivir de espaldas. Y lo que vamos a hacer es, para intentar incentivar que esas viviendas se pongan en carga, esa función social de la vivienda que también tiene, pues recargar con un 50% las viviendas vacías, ya digo, buscando sobre todo las entidades bancarias.